Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué onda? ¿Qué tal, amigas, amigos de 4TV? Bienvenidos a un programa más de Libros Militantes. Un programa en el que un grupo de personas, promotores de la lectura, amantes de la lectura, recomendamos libros de todo tipo, ¿no? De todos los géneros, ensayo, narrativa, teatro, poesía, que contribuyeron a nuestra formación como humanos, pero también como militantes de la izquierda, como personas críticas, y que consideramos que la gente que se identifica con las ideas progresistas y con el pensamiento crítico, consideramos que pueden disfrutar. Así que, bueno, vamos a empezar con muchas recomendaciones, una vez más. Y a mi izquierda está Marilina, ¿cómo estás? A mi derecha está Dania. Y Marilina, ¿qué nos traes para hoy? Pues hoy traigo un libro escrito por uno de los grandes referentes de la izquierda de México y del mundo, que es nada menos que Nelson Mandela. Nelson Mandela escribió un libro que se llama El largo camino hacia la libertad. No lo traigo, pero es una historia que narra desde su nacimiento en una aldea pequeña de Sudáfrica. Él era de Sudáfrica, negro, por si alguien tiene alguna duda. Y él, desde que nace, y todo esto nos lo va describiendo en el libro, nace en un país en el que estaba prohibido prácticamente ser negro. Entonces, un país de negros en el que está prohibido ser negro y todo lo que eso va significando. A lo largo de su vida, él siempre tiene en la mira la libertad, la justicia, la igualdad. Y entonces todo el libro es una historia de todos los caminos, todas las vías que recorre para llegar a esa meta de la libertad y demás. Pero es una historia de Sudáfrica, es una historia del apartheid, es una historia de cómo el racismo se va legalizando, porque era ley, no es que fuera... no es que estuvieran violando la ley al maltratar a una persona de origen, negro, porque no era propiamente de ser solo africano, porque había africanos blancos que eran los que dominaban a los demás, pero para justificar el racismo. Entonces las leyes se fueron modificando para eso. Por eso es muy importante que esto también lo subrayemos, porque siempre es necesario modificar las leyes. ¿Quién hizo las leyes? ¿Para qué las hizo? ¿Por qué las hizo? Entonces, aguas, porque algo debe de andar mal ahí, y hay que revisar las leyes y en su momento hay que modificarlas. Entonces, esta es un poco la idea. Es un libro bastante grueso, y es un libro que alguien que quiera aprender cómo voy a organizar, el libro es como una especie de, no podría decir un manual, por decirlo de alguna manera, pero es todos los métodos que puede haber para organizarte, todos los métodos que puede haber para luchar en medio de la total y absoluta adversidad. Y habla de los momentos fuertes de esa lucha que hubo en Sudáfrica contra el racismo, por ejemplo, de una manifestación de escuincles y escuinclas de secundaria, o sea, de niños y niñas de secundaria que se salieron a las calles a pesar de la prohibición de que no podía haber tantos juntos, no podían haber una manifestación, todo eso absolutamente prohibido para ellos, pero hay una insurrección así infantil, me atrevo a decir, digamos, de jovencitos, de escuincles de secundaria, que se lanza a las calles y obviamente es terriblemente reprimida, y es una de las historias que cuenta Mandela. Es un libro de un hombre que estuvo 27 años preso, y no es un libro deprimente. Es un libro que te va llenando el corazón, el alma, el espíritu, o sea, te va llenando de felicidad, de entusiasmo, de ver todo lo que él va haciendo. Él es el primero en su familia en estudiar, en ir a la escuela, y llega incluso, él se titula de abogado, también abogado para decir
¿Qué vamos a hacer para defender a la gente? ¿Qué vamos a hacer para sacar de la prisión a la gente que fue a la prisión? ¿Qué vamos a hacer para cambiar esas leyes? ¿Cómo vamos a revisar esas leyes para ver qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Cómo vamos a permitir que si un negro, un blanco viola a 10 niñas negras, en el mejor de los casos lo regañan, en el mejor de los casos, si no es que, ay, ya, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero si un negro besa o mira a una blanca, entonces sí va a la cárcel o merece azotes o lo que sea, ¿no? Entonces, una diferencia, la justificación de son seres no pensantes y nosotros somos seres de primera, como ahora la justificación de Netanyahu de decir somos el pueblo elegido, o del mismo Trump, somos los elegidos. O sea, ¿los elegidos de quién? Como dijo ahora Petro, ¿no? O sea, los únicos elegidos es la humanidad, no una raza. En caso de que haya un Dios, ¿no? También. Sí, bueno, eso sería otra historia, ¿no? Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados. Exactamente. Pero este es un libro de verdad precioso. Y hay una ¿cómo se llama? Una construcción que dice Mandela. Obviamente era un hombre que detestaba a los blancos porque desde que nació los habían escupido, pateado, o sea, todo, entonces detestaba a los blancos. Dice, pero un día descubrí que había blancos daltónicos. Me encanta. Que había blancos que me veían a mí, dice, no como el negro Nelson Mandela, sino como Nelson Mandela. Entonces, cuando eso ya, o sea, muy avanzada de la historia, cuando él empieza a descubrir que existen esos blancos y cómo también esos blancos, ahora sí que esos blancos de izquierda, esos blancos no racistas, contribuyen a que esa lucha avance, ¿no? A que esa lucha dé realmente un giro, que finalmente Mandela termina siendo presidente de su país. Y es también, pensándolo, por ejemplo, desde el feminismo, lo importante que es que los hombres también trabajen nuevas masculinidades, porque la lucha feminista también es una lucha, ahora sí que humanista, que beneficia también a los hombres. Entonces, Mandela descubre eso de repente de decir, soy amigo de un blanco, pero ¿cómo pudo haber? ¿Qué hice mal para...? Hay buenas fisuras, ¿no? En la realidad, no solo gacha. ¿Qué hice mal para ser amigo de un blanco, ¿no? Ya claudiqué o qué. Y pensemos además que Nelson Mandela, porque ahorita lo podemos, a lo mejor hasta hay gringos, racistas, lo que sea, que dicen, bueno, Nelson Mandela era una finísima persona. O sea, ahorita ya la figura de Nelson Mandela es muy importante, pero Nelson Mandela estuvo en los más buscados del FBI y de todo Dios, o sea, estaba boletinado entre los boletinados. Lo que les encanta a los gringos y ahorita a los israelíes, el tema de terrorista, era terrorista. ¿Se acuerdan de las caricaturas o las historietas de Disney o del más buscado, el enemigo público número 1, sí, ¿no? Era también parte de esa Mandela propaganda. Pasó por todo eso. Tipo de no era un hombre light, no era nos lo quieren disfrazar de light, pero en la biografía y además de su autobiografía, ahí te das cuenta que es un hombre que peleó siempre, desde muy joven, en todas las trincheras, de todas las formas habidas y por haber, para poder derrumbar ese régimen, ¿no? Casi 30 años en la cárcel. No, por una causa impresionante. Pero además, después de casi 30 años encerrado, encarcelado, en las condiciones más terribles, después de haber nacido en un régimen de apartheid brutal. Como no ha habido, bueno, comparable ahora en Palestina. Sí. Cuando llega al poder, que podía haber iniciado una campaña, digamos, de revancha, y cuando ciertos sectores que llegan al poder junto con él le dicen a Mandela, tenemos la oportunidad ahorita de vengarnos de todo lo que nos han hecho, y estaría justificado, lo siento, pero estaría justificadísimo, porque fue brutal. Nelson Mandela dice, tenemos que unificar el país. Sí. No, ¡wow! Sí, a mí me... ¡Wow! Bueno, sí, yo tengo esa imagen de él como alguien,
conciliador. Tenemos que unificar el eso. país. La verdad es que yo crecí imaginándomelo o con la percepción de que era un ser así de otro planeta, ¿no? Porque, la verdad es porque que sí tiene una integridad moral impresionante. Me acabo de encontrar ese libro entre las cosas de mi papá, ¿no? Tiene su firma ahí, de una edición muy bonita, cuadradita, obviamente muy vieja, porque mi papá murió hace 30 años o más de 30 años, pero dije, lo tengo que leer justamente. Y me impresiona mucho que esta onda de la libre asociación reprimida, prohibidísima, todo. Me revienta esa noción, no puedo creerlo. Nada más recordar a la gente, aquella gente que piensa que ahora en la actualidad que nos están llamando a las calles para defender a Palestina y para exigir el alto al genocidio que está sucediendo en Palestina, recordarles esta historia. El régimen de apartheid en Sudáfrica, una vez más, los países occidentales, que como Europa y Estados Unidos, fueron cómplices durante muchos años. Cerraron los ojos, como están haciendo ahora. Había muchos intereses económicos con el gobierno. Diamantes. Exactamente, blanco, que sostenía el apartheid. Y fue la gente en las calles la que obligó, presionando a sus gobiernos, a que poco a poco comenzaran a cuestionar el régimen de Sudáfrica, a poner sanciones económicas, que es lo que más le duele a cualquier país, siempre, y fue la gente en las calles la que logró que los cínicos, hipócritas y repugnantes gobiernos como los que ahora están siendo cómplices del genocida y criminal de guerra Netanyahu y su socio Trump, fue la gente de las calles la que inició la campaña internacional para apoyar el movimiento que encabezaba y la libertad de Mandela. Desde la prisión, Mandela y la libertad de Mandela y el fin del régimen. Fue la gente. No nos olvidemos, porque ahora estamos viviendo una situación parecida. Sí. Lo que hay en Palestina es un régimen de apartheid. Cuán brutal. Importante es esa participación, incluso en ambientes donde no necesariamente es tierra fértil, digamos. Yo recuerdo en mi infancia que había una compañera de un grupo religioso donde mi familia asistía, una iglesia, para decirlo con todas las letras, y una chava que venía, una familia que venía de Sudáfrica, y cada domingo ella pedía por esta situación, ¿no?, en la que estaba en ese momento el país, y a mí se me quedó marcadísimo, ¿no? Era una tenacidad y pues con una entereza para pedir oración en comunidad. Y yo no recuerdo que alguien haya comentado algo, ¿no? Por eso digo, tierra poco pues debería ser sensible, pero no sé, bueno, es otra manera de ver la realidad, pero ella fue tenaz y a mí se me quedó siempre muy grabado. Sí. Cada domingo pedía por eso. Bueno, aprovecho para decir, Morena no puede ser únicamente una estructura pensada para ganar elecciones, tiene que ser una organización de izquierda que abrace causas como esta y tiene que liderar el movimiento pro-Palestina en México. Es una organización de izquierda, no solamente es una estructura para ganar elecciones. Es importante. Un pilón de Mandela es que, porque hay muchos luchadores que en la última etapa de su vida ahora sí que pierden pista. Uno de sus hijos se contagió de SIDA. Y entonces Mandela se volvió defensor de la comunidad gay, en ese momento de la comunidad gay. Entonces, además tuvo esa apertura, porque luego eso no ocurre, tuvo esa apertura para defender a su hijo y para defender la causa de esa comunidad. Muy bien. Bueno, buenísimo. Ya hicimos catarsis. ¿Qué no traes, dejen de Dania? Inspirados por Mandela. ¿Y tú qué traes, Dania, para seguir con la catarsis esta que traemos? Humberto Eco, número 0. Genial, Humberto. Que es un librazo a propósito de la corrupción. No sé si recuerdan, seguramente sí, Tangentopoli en los 90, en 1992, un escándalo en Italia cuando se destapó. Bueno, él escribió esta novela en pleno destape de este escándalo de corrupción en los medios de comunicación.
materia de fango, ahí dice algo así, material del fango, lo llama, no alude a ese caso en particular, pero aprovecha esa situación en la que, para escribir su punto de vista de cómo el periodismo puede ser terrible y muy mediocre y muy en favor de los intereses, ¿no? De ciertos intereses, porque en este escándalo se llama tangentes a la forma de utilizar el dinero en concesiones públicas para las empresas que luego regresaban al sistema, bueno, era parte del sistema, el sistema era dar la concesión a empresas y luego regresar en porcentajes a la financiación de partidos políticos, ¿no? Que pues nos suena muy familiar. Aquí eso no ha ocurrido, ¿eh? Sí, no, yo estoy sorprendido. Digo, no puede ser. ¿Cómo lo hicieron? Qué extraño país. Exacto. Ay, estos italianos. Qué barbaridad. En esa época, bueno, se destapó y fue un escandalazazazo. Se dice que después de 30 años se entiende mejor la realidad. Bueno, ya pasaron esos 30 años, pues bueno, en el 92, estamos en 2025, y ay, se me fue la onda, pero el chiste es que toma de pretexto esa situación y él se descose, hace casi pues es una parodia, una farsa de cómo funciona, ¿no? La manipulación de la información y cómo la desinformación puede tergiversar la historia, incluso, ¿no? Claro. Es impresionante cómo porque de ahí salieron castigadas miles de personas. O sea, fueron investigadas 5,000 personas y aterrizaron en 1,000 y pico de 1,100 y tantas de personas encarceladas, enjuiciadas. Y bueno, eso es una excepción, pero vivimos en la cotidianidad de eso, ¿no? De ese comportamiento que no nos es nada ajeno, pero él lo hace, él replica la manera en que un periodista perfectamente, en vez de buscar la nota o la noticia, la inventa, ¿no? Y la historia trata de la creación financiada por un personaje oscuro de un periódico que siempre va a ser el número 0. Nunca va a pasar de ahí, nunca va a pasar al número 1, ni al 2, ni al 500, sino se va a quedar en el número 0 porque es una especie de prueba nada más, porque están usando, en vez de en realidad publicar noticias, lo que están haciendo es indagar nada más para extorsionar a personas, a figuras públicas, ¿no? Okay. Entonces, solamente se dedican a investigar, a rastrear, a remover el fango, para decirle, mira, esto puede ser publicado, pero en realidad nunca se va a publicar, ¿no? Es la amenaza nada más. Es la amenaza. Apóyame para que no se publique. Exactamente. Sí. Es divertidísimo, es un libro súper ameno, súper indagador de la historia, porque está relacionando el pasado, cómo todo este comportamiento se ha fraguado desde la época de Mussolini, o cuando cayó Mussolini, y tiene una trama paralela a estos periodistas de tercera que se reúnen pues, por razones diversas en esta mesa de redacción rascuache. Tiene uno de ellos está investigando un posible doble de Mussolini, ¿no? Como el cadáver de Mussolini fue presentado de manera ficticia, como un fake news, incluso con un cadáver falso, ¿no? Entonces es una locura de esta investigación. Y que cree este investigador, o este periodista cree que va a encontrar la historia de la década, ¿no? Digamos. Entonces es súper interesante, pero además manifiesta esta preocupación de Eco por el devenir de lo fascista desde Mussolini a la actualidad, o sea, cómo está relacionado con eso, y es impresionante cómo está previendo, ¿no? Lo que está sucediendo ahora. Por eso me parece súper importante o súper pues de ayuda leer este libro ahorita, porque están, les decía yo al principio que 30 años son recomendados como para tener una distancia crítica de la realidad y poder abordar qué ha pasado de una manera más objetiva, digamos, y esta novela fue escrita inmediatamente, pero
cómo revela lo que de verdad está pasando en el mundo, ¿no? Es impresionante la capacidad de Eco de plantear esto. Y bueno, la verdad es que está súper divertido. Es una mofa total, una crítica de cabo a rabo. Y no se lo deben perder, porque es casi una manera en que la gente puede distinguir cómo pues la posverdad, ¿no? Que ahora en la que estamos y que se inventó, curiosamente, en esa década. Yo ahí tengo mis dudas del tema de la posverdad, porque siento que la primera gran mentira que nos venden los medios de comunicación desde el siglo XIX, que es cuando se consolidan como los medios, como entendemos ahora un medio de comunicación, ya existían antes, pero como lo entendemos ahora, la primera gran mentira es que son objetivos, imparciales y que atienden a la verdad. Creo que esa es la primera gran mentira. Ay, claro. En el siglo XIX ya hay ejemplos clarísimos de cómo medios de comunicación estaban al servicio del poder para construir narrativas que beneficiaban al poder en cualquiera de sus posibilidades, ¿no? Ya desde el siglo XIX. Pero esto de que estamos en la era de la posverdad en este momento, me parece que... Alguien se inventó el término, sí, pero viene muy a cuento, pero bueno, claro, ha funcionado siempre. En México tenemos una historia de posverdad, o sea, la posverdad en México inicia con el priato, o sea, todos los medios de comunicación estaban al servicio del PRI gobierno y construían... Desde el porfiriato. Desde el porfiriato, y construían una narrativa totalmente diseñada para beneficiar al poder y para enfangar, para acusar, para crear falsos expedientes judiciales, etc. Y para inflar a alguien que no tuviera nada. Ajá, esta idea de la posverdad es porque yo creo que ya los medios de comunicación no pudieron sostener esta primera gran mentira en la que se funda el medio de comunicación, que dice, nosotros respondemos a una objetividad, a una imparcialidad. De hecho, ¿cuántos periódicos se llamaban El Imparcial, ¿no? En muchas partes. Y respondemos a una verdad, salvo honrosas excepciones que las hay y que sí tratan de responder a un periodismo ético, que no objetivo, que no imparcial, que eso no existe, pero sí ético. Salvo honrosas excepciones, en general los medios de comunicación, desde su nacimiento en el siglo XIX, sí, han respondido a crear narrativas. Aunque yo pienso que ahorita es una paradoja en cuanto a que siempre ha existido, siempre se ha sabido, aquí se narra muy bien cómo se construye esa narrativa. ¿En qué años se da esta...? Esto es 92. Pero, claro. O sea, todavía no se habla de posverdad. No, y ahí estamos. Un poquito después, creo que se inventó a los 3 años, una cosa así el término, pero... y además ni siquiera lo usó quien lo usó. Por cierto, no está involucrado Berlusconi no digo en la novela, pero Berlusconi es parte de este embrollo, de este entramado, ¿no? Que después, no estoy segura, la neta, que pero... creo que Berlusconi va a ser parte porque del además el origen de él son los medios. Sí. Pero es una paradoja para mí que ahorita, aunque siempre se ha sabido, pero ahorita ya no tiene credibilidad nada. Y sin embargo, se sigue saturando tanto de información el entorno, sobre todo el digital, y a la gente joven que ya no va más allá y no investiga absolutamente nada, sino que replica los videos que le llegan. Es una paradoja, ¿no? Que sea tan sabido, que lo conozcamos tan bien, el fenómeno, y sin embargo siga funcionando. O sea, por eso también creo que esa palabra de posverdad cobra otra dimensión. Sí, porque, sí, totalmente. No sé, es como el absurdo del absurdo, ¿no? Es la comprobación, ¿no? Y ahora tiene el ingrediente de la inteligencia artificial. Entonces, un montaje. Exacto, perfectamente. Sí. Facilísimo. Montado. Y ahora ya todo el mundo concluye de manera precipitada que todo es IA, ¿no? En realidad. Sí. Y puede ser algo real, y ¿no? puede ser ahorita real. Que nos estén viendo, a lo mejor dicen, es IA. Somos IA. Y no existimos, en fin. Somos robots. Se nota en nuestra cara, si nos hacen un close-up. La voz. Bueno, recuerden que aquí una persona estuvo 20 años en juicio, ¿no? Vallarta, acusado de un secuestro y por un montaje. Increíble, y cómo los medios de comunicación, especialmente Televisa y el repugnante de Loret de Mola, armaron, ¿no? O sea, fueron cómplices de este montaje para que una persona estuviera 20 años encarcelada, más allá de si es culpable o no, que bueno, creo que hay evidencias de que no es culpable, pero más allá de eso, sin juicio. Y además que se quedó en evidencia tan inmediatamente, y aún así pasaron 30 años y él encerrado, ¿no? Fue evidenciado. Sí, y de todas maneras, muy rápido. Claro, porque el sistema judicial, si reconocía esto, era como reconocer, somos
somos la expresión más Somos el fango. deleznable, ¿no? De un sistema de por sí deleznable, ¿no? Exacto. Porque claro, se supone que era un poder independiente que respondía a este fin ¿no? de la verdad jurídica. Entonces, ¿cómo iban a reconocer? Pues si lo soltaban, era reconocer algo Claro. irreconocible, ¿no? Qué Pero nefastes, qué nefastes. Sí, no, en México somos expertos de cómo los medios de comunicación desde hace mucho tiempo han estado, bueno, y todavía están, ¿no? Es impresionante. O sea, es Sí, impresionante totalmente. lo obsesionados que están con La el guerra proyecto de la suscita. 4T, ¿no? Sí. Cómo están, o sea, diario, ahí es hasta enfermizo, los ves y se están enfermando. Es patético. Sí, es patético verlos. Ahora es sí te patético. toca. Me toca, Vas. sí, ya porque ya estamos vamos a acá en terminar la y me gustaría golosina, en la golosina. recomendar esta novela conmovedora, brutal y hermosa, las tres cosas, que nada más se encuentran en las librerías del Fondo de Cultura Económica, eso sí, porque es un acuerdo del Fondo de Cultura Económica con Hoja de Lata. Entonces la distribución de Hoja de Lata aquí en México únicamente está en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Se llama Un detalle menor, de Adania Shibli, novelista palestina, bueno, narradora, dramaturga, que ha ganado muchísimos premios. Esta novela tiene una historia muy particular. El año pasado fue nominada a varios premios importantes a nivel internacional, pero uno de ellos fue nominada por los libreros de Frankfurt, en la Feria del Libro de Frankfurt, ¿no? La nominaron, no, la premiaron, no la nominaron, la premiaron. La Asociación de Libreros de Frankfurt, en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt, entrega un premio y se lo entregó a esta novela. Y fuerzas prosionistas prosionistas en Alemania comenzaron una campaña de decir que era una novela antisemita. Este pretexto que está utilizando Israel, que a mí como si fuera Y que la Alemania lo oposición. compra. y que Alemania, bueno, Como Alemania, si fuera la completito. oposición no, Alemania natural, ¿no? Sí, está sí. pagando toda esta culpa Así es. terrible y está siendo cómplice de un genocidio para lavar las culpas de un genocidio. no. Es de locos. Y bueno, le quitaron el premio a la novela. Ah, a ese grado. Sí, no pudieron. O sea, al final le Eso le da quitaron más el premio. prestigio, la neta. La novela es brutal. Si queremos entender qué ha sucedido en Palestina durante los últimos, de 1948 a la fecha, es que ahorita sacar el cálculo de los años no me va a salir, entonces de 1948 a la fecha, si queremos entender qué ha sucedido en Palestina desde ese momento, yo le recomiendo mucho, bueno, hay un montón de literatura, pero esta novela que está aquí al alcance, que es conseguible, esta novela lo explica muy bien. Lo explica muy bien. La novela está dividida en dos partes. La primera parte está escrita en un estilo frío, en tercera persona, como una especie de informe policíaco, y da cuenta de un suceso real. En 1948, recién terminada la guerra entre Israel y Egipto, cuando Israel aprovecha para ocupar más territorios palestinos, una patrulla de soldados israelíes se encuentra con una chica jovencita menor de edad palestina, perdida entre las dunas en el desierto del Negev, en Palestina. Se la llevan, la tienen presa. Era una chica palestina que estaba caminando, no tenían por qué llevársela, no tenían por qué hacer nada, como ahora con los barcos de la flotilla, que en aguas internacionales Era sospechosa. los secuestraron, era Palestina, punto, nada más. Se la llevan, la tienen encerrada, la viola todo el batallón y después la matan y la desaparecen. Esta es la primera parte de la novela, está escrita con un absoluto desapego, con una frialdad de informe policíaco. Y la segunda parte de la novela es muchos años después, ya en la actualidad, no en esta actualidad de ahora, pero ya en los años 2000, una chica ya cambia, la segunda parte está escrita en primera persona y es mucho más emocional, mucho más implicada la voz narradora. Una chica se encuentra con la noticia, así perdida, y por eso se llama Un detalle menor la novela, porque está tratado como un detalle menor. O sea, la violación sistemática, brutal de una adolescente palestina en 1948 está tratada como un detalle menor, como algo que no merece más que una pequeña nota. Entonces ella se obsesiona y quiere indagar y quiere tener más información de lo que pasó. Viaja al lugar donde sucedió, va a museos, trata de ir a archivos Pero en este viaje, y esto es lo interesante, en este viaje que emprende para tratar de saber más qué le pasó a esta adolescente que no tiene nombre, que está perdida en la historia, como un crimen más de guerra de Israel contra el pueblo palestino, nos presenta la Palestina actual, el apartheid,
El miedo, el terror, es alucinante cuando describe, ella va, consigue prestado un coche de un amigo, le pasan ella no puede salir de la zona donde está, donde vive, porque no tiene el permiso correspondiente, pero consigue un permiso para poder viajar de un lado a otro en Cisjordania. El terror cuando de pronto en la carretera se encuentra con un retén militar del ejército israelí. Ay, no. Lleva un mapa de Palestina antes de 1948, antes de la ocupación israelí, y entonces va comparando y te das cuenta cómo el Estado israelí ha ido sistemáticamente borrando toda huella de lo que pueda significar Palestina, empezando por los nombres y por los pueblos, Chale, qué por odio, absolutamente qué odio, todo. no, Es brutal, o sea, esto no es, ya nos vamos, pero termino con esto no es de hace un año, ¿eh? Desde 1948 Israel inició con un sistemático borrado de la identidad y del pueblo palestino, y ahora lo único que estamos haciendo es presenciar la consumación final. Desde 1948. Nos vemos. Gracias. ¿Ya? Ya.